Bueno, somos el equipo número 4 y les vamos a hablar igual de los gobiernos totalitarios y cómo se ven representados en los libros que cada uno de mis compañeros y yo leímos. Pero primero hay que empezar definiendo qué es un gobierno totalitario. En un gobierno totalitario la libertad está ciertamente restringida, hay una falta de reconocimiento de los derechos del hombre, se desconoce la dignidad de la persona humana, crean toda la estructura del poder a un solo partido político, pero principalmente no hay democracia entre la sociedad. Por lo tanto, y analizando los libros que leímos, definimos que nuestra tesis global es que los gobiernos totalitarios se basan en la no democracia y consisten en imponer a la sociedad reglas causando miedo y desigualdad en la misma. Bueno, el primer libro es Fahrenheit 451. El autor es Ray Bradbury. Este autor nació el 22 de agosto de 1920 en Illinois. Él se propuso formar de manera autodidáctica, o sea, él acudía a las bibliotecas y leía libros y en base a eso iba escribiendo sus novelas. Y él comenta que este libro fue escrito para criticar la censura de libros en Estados Unidos como resultado del macartismo del senador Joseph McCarthy, un ejemplo de gobierno totalitario en aquellas épocas. La quema de libros en Alemania nace en 1933 y el lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. En este libro, el ejemplo de gobierno totalitario trata de controlar al Estado de manera que no puedan pensar y ver más allá de su realidad, porque ellos piensan que esto ocasionaría inconformismo dentro de la sociedad. Y por estas causas el gobierno ordena a los bomberos a que deben quemar los libros que encuentren, para de esa forma que la gente no pueda pasarse con su imaginación y no les sea posible pensar lo mejor de lo que el gobierno le ofrece a la sociedad. Y una cita que encontramos en el libro, que creemos que es donde más se representa el ejemplo de gobierno totalitario, es la siguiente, la voy a leer. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones más populares o los nombres de las capitales de estado o cuánto maíz produjo Iowa el año pasado. Atibórralo de datos no combustibles, lánzales encima tantos hechos que se sientan acomodados pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que mueven sin moverse. Bueno, esto nos dice que el gobierno trata de esconder algunas cosas y pues a la sociedad le enseña lo que a ellos les conviene y no deja que prospere. Bueno, William Golding fue el escritor del libro El Señor de las Moscas. Bueno, ya entrando en el siguiente libro, que es el Rebelión en la Granja, fue publicada en el año 1945 por George Orwell. Este personaje nació en Montigary, británico, el 25 de junio de 1903 y falleció en Londres, Reino Unido, el 21 de enero de 1950, 5 años después de haber publicado su novela. Este personaje fue escritor y ensayista y periodista británico. Su obra literaria está relacionada con características personales que obtuvo a través de sus experiencias en la vida, de las cuales puedo mencionar que estuvo en contra del imperialismo británico, del estalinismo y el nazismo, y estuvo a favor de la justicia social. Bueno, Rebelión en la Granja es una novela satírica que habla de un grupo de animales de una granja que expulsan a los humanos y crean un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en un caos. Ya entrando un poquito más al hablar del totalitarismo, comenzaré hablando un poquito sobre la novela. Tras la muerte del cerdo mayor, que era el líder de la granja, al principio las decisiones en la granja se tomaron en forma democrática, cada quien opinaba y
y se tomaba la decisión a base de los mayores votos. Posteriormente se crea una teoría que se llama el animalismo, y de aquí se descartan 7 mandamientos que todos los animales los deben de cumplir. Bueno, posteriormente Napoleón y un compañero cerdo comienzan a crear partidos enfrentados. Napoleón hace las suyas y expulsa a su compañero de la granja, y es aquí, en este momento, donde el cerdo impone una dictadura cada vez más autoritaria. Las decisiones de los demás animales van siendo silenciadas y eliminadas en la granja, y los cerdos van adoptando los modos de vida parecidos a los hombres. Bueno, los mandamientos fueron rotos y renovados por la propia conveniencia de Napoleón, lo cual dicho personaje tenía el poder que engendró corrupción, malos ejemplos y consejos que causaron daño a la granja, porque ordenó matar a los animales que tuvieran que ver o relación con su amigo Snowball. Y bueno, entrando un poquito a la cita que escribí, que me gustó mucho porque en la novela también se dio la orden de que todas las manzanas que se cosecharan iban a ser directamente proporcionadas para los cerdos que estaban de jefes o que eran los que tenían el poder. Entonces aquí, bueno, cité lo siguiente, dice: camaradas, imagino que no supondréis que nosotros los cerdos estamos haciendo esto con un espíritu de egoísmo y de privilegio. Muchos de nosotros en realidad tenemos aversión a la leche y a las manzanas. Nuestro único objetivo es comer estos alimentos. El único objetivo, al comer estos alimentos es preservar nuestra salud. Y bueno, aquí yo considero que se da un claro ejemplo de la imposición del poder, donde la libertad es restringida. Bueno, William Golding fue el autor que escribió el libro El Señor de las Moscas. Este autor nació en UK en 1911. Desde joven y desde chiquito su formación fue más orientada hacia el humanismo y hacia la literatura. Es por esto que sus estudios se centraron en la literatura inglesa. Este autor fue profesor de la escuela Bishop Waltham School, que principalmente enseñaba la gramática. Es por esto que en el libro se ha reflejado cómo él solamente hablaba de los niños chiquitos, tipo de edades de entre 11 a 18 años, más o menos, un poco más chicos. Él participó en la Segunda Guerra Mundial, por eso es la causa. El libro habla mucho sobre gobiernos autoritarios y sobre la falta de libertad de expresión. Su primera novela fue la del Señor de las Moscas, publicada en 1954, justamente después del suceso de la Segunda Guerra Mundial, en el cual existía mucha tensión acerca del totalitarismo. En el libro, la mayor parte de sus libros hablan acerca de la falta, los dilemas morales y de la crueldad humana por naturaleza. Se especializó en el género de ficción alegórica, y una cita que se ve en el libro es cuando se menciona: ya no necesitamos la caracola, la cual era usada para reunir a todos los niños. Sabemos quiénes son los que deben hablar, para qué ha servido que hable Simón o Bill o Walter. Ya saben que se enteren algunos que tienen que callarse y dejar que el resto de nosotros decidan las cosas. Esta cita evidentemente nos da a entender cómo la libertad de expresión ya empezaba a decaer, como algo que ha empezado como democracia y se fue convirtiendo en algo totalitario. Bueno, el contexto histórico, basado en la cita de Thomas Hobbes, que dice: el hombre es un lobo para el hombre, hizo que surgiera un debate entre empiristas y racionalistas que estuvo muy de moda durante el siglo XVII, cuando precisamente tanto como Hobbes y como Locke expresaban puntos contrapuestos sobre el modelo político más justo del ser humano. Esto es más o menos un ejemplo relacionado con el libro. En el contexto social, pues a través de este libro se ha demostrado que el hombre es un ser social por naturaleza, y lo es en base a un número determinado e infinito de relaciones de parentescos, y que los tipos de sociedades que se presentan en el socialismo, los tipos de sociedades que se presentan son el socialismo y el anarquismo. En
el contexto político en este libro se puede observar que el hombre siempre tiene que organizarse por naturaleza y podemos concluir que se encuentran tres modelos, que son el salvajismo, el autoritarismo y la democracia, y que en la historia se puede observar cómo se va escalando desde el socialismo hasta terminar en el salvajismo. Pues nada, solo nos queda analizar cómo los libros se relacionan con nuestro país. Podemos ver muchas similitudes. Por ejemplo, en el libro de La Granja existe solo un solo partido político, cosa que pasó en México por muchísimos años con el PRI. Se desvirtúan las leyes para beneficio de unos pocos. En el libro de Fahrenheit se reprime el conocimiento y a la gente estudiosa no se le toma en cuenta, cosa que pasa, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto: los estudiantes de Ayotzinapa, que por hacer revueltas y por ejercer su libertad de expresión, los enterraron. En El Señor de las Moscas podemos ver cómo Jack tiene un hambre por cazar, que es lo mismo que vemos aquí en toda la sociedad que tiene poder, que tiene un hambre de dinero y una búsqueda implacable o sea, que se llevan de encuentro a toda la sociedad. No piensa en un bien mayor, sino en un bien personal. Muchos nos podemos dar cuenta cómo desde chiquitos en nuestra cultura nos enseñan a hacerle feo al que es inteligente, al que trabaja duro, y que las cosas se dan porque se dan y que hay que aceptarlas como son. Estos son formas de que el gobierno y la sociedad solos nos ponemos a merced de que nos controlen. El país vive bajo un régimen que debería ser demócrata, pero en el fondo no siempre lo es.